Vamos a continuar con la serie siguiendo la huella de la verdadera felicidad. Amén. Y vamos a ir sistemáticamente buscando el rastro de la palabra bienaventurado. Le repito, pareciera que fuera el mismo capítulo, el mismo versículo que prediqué la última vez, pero no es cierto, es otro capítulo diferente, y así progresivamente vamos a ir buscando la huella de la palabra bienaventurado. ¿Con qué propósito, hermanos? Para que podamos ver, conocer dónde está la verdadera felicidad. El propósito para que seamos, hermanos, verdaderamente felices. El tiempo que nos reste de vivir aquí en la tierra, sean 5, 10, 20, 30 años, o el tiempo que el Señor les conceda vivir, hermanos, que podamos experimentar verdadera felicidad y después el descanso en la gloria eterna. Vamos a entrar a la predicación y quiero titular el mensaje de esta tarde: abundancia de felicidad al ser generoso con el pobre. ¿Sí, hermanos? Se encuentra verdadera felicidad cuando empezamos a actuar con generosidad. Ahora mire el título del Salmo. Por favor, analice el título del Salmo. ¿Cómo dice el título del Salmo 41? Oración pidiendo salud. No se le olvide este título, hermano, porque mire, vamos a mirar cómo, a pesar de que una persona puede estar enferma, si tiene un corazón generoso, aún en medio de la enfermedad, puede tener verdadera felicidad. Amén. Y a mí me parece muy importante que 2 veces se reafirma la palabra bienaventurado. Analícelo en pantalla, en el 1 y en el 2. 2 veces se menciona la palabra bienaventurado. Amén. 2 veces me habla de testimonio. Hay un poderoso testimonio ahí del Espíritu Santo de cómo podemos experimentar verdadera felicidad. No importa la circunstancia, no importa la situación, no importa la gravedad de la enfermedad o de la dolencia. Si en nuestro corazón hay generosidad, hermanos, podemos experimentar verdadera felicidad. Así que considere por favor que el Salmo 41, donde se menciona la palabra bienaventurado 2 veces, que significa inmensamente feliz, es un salmo que tiene que ver con una petición. Es una oración, el Salmo 41, de un hombre que estaba orando a Dios porque se sentía enfermo. Estaba clamando a Dios por sanidad. Y en medio de esa circunstancia, el Espíritu Santo le da la inspiración para que en medio de la enfermedad Él pueda revelarnos que hay verdadera felicidad cuando tenemos la capacidad de pensar, ayudar al pobre y al necesitado. Así que vamos a meditar, hermanos, en la palabra bienaventurado, repito, inmensamente feliz. Ahora, esta promesa de felicidad fue dicha, hermanos, en medio de la enfermedad que el rey David estaba experimentando. Porque el que escribe, hermanos, estas palabras es el rey David. Amén. Ahí lo dice arribita del 41. Y David estaba viviendo o estaba pasando por un momento de enfermedad, hermanos. Para que usted se dé cuenta que a veces, hermanos, todos, ninguno es exento o está exento, hermanos, de pasar por momentos de enfermedad. Aún el hombre que era conforme al corazón de Dios, hermanos, pasó por momentos difíciles. Ahora yo les quiero mostrar aquí algo que dice David, porque la enfermedad que tenía David, hermanos, no era una enfermedad natural. No, hay enfermedades naturales, pero hay enfermedades que vienen como consecuencia de acciones espirituales. Y en el caso de David, él estaba pidiendo salud porque se sentía enfermo. Ahora en el versículo 4 y 5, mire por favor, David nos revela cuál era el origen de su enfermedad, cuál era la raíz de esa enfermedad. Vamos al versículo 4 ahí del mismo capítulo 41. Y David hablando y dice: yo dije, Yahvé, ten misericordia de mí. Y mire lo que dice David: sana mi alma.
Entonces esto me da a entender que la enfermedad que tenía David no era tanto física, no era tanto externa. La enfermedad que David tenía, hermanos, tenía como origen el alma. En su alma él se sentía enfermo. En su alma, en ese momento, hermano, él no tenía salud. No sentía salud espiritual en su alma. Porque debes de saber que hay cosas que enferman el alma. Así como hay cosas que enferman el cuerpo, también hay cosas que enferman el alma. Por ejemplo, la amargura, el resentimiento, el odio, el coraje, la frustración, la depresión, la decepción. Todos esos problemas, hermanos, emocionales, lo que provocan es que el alma se debilite. Que el alma, hermanos, se enferme, que el alma se deteriore. Y en ese contexto de enfermedad, de dolor almático, de esa enfermedad almática, hermanos, David clama a Dios. Ahora me llama la atención porque David es específico y dice: sana mi alma. ¿Por qué? ¿Por qué estaba enferma su alma? ¿Sí está mirando? Sana mi alma, porque contra ti he pecado. O sea que el pecado trae enfermedad. El pecado deteriora la vida de la persona. Y ese deterioro comienza internamente. Ese deterioro, hermanos, comienza en el alma. Y del alma pasa a lo físico. Entonces, hermanos, lo que David está diciendo, hermanos, sáname, porque en mi alma yo me siento enfermo. Y en ese contexto de enfermedad, y pudiera ser hasta de culpabilidad por el pecado que había cometido, en ese contexto el Espíritu Santo pone en la boca de David, por inspiración, el versículo 1 y el versículo 2. Vamos a regresarnos. En ese contexto de enfermedad en el alma, nace por inspiración la revelación donde yo quiero enfocar el mensaje. Estando David enfermo, sintiéndose mal en lo profundo de su alma, David dice, exclama en ese contexto, hermanos, de malestar espiritual. David dice: bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Y vuelve a reafirmar el pensamiento: será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. ¿Se da cuenta en qué contexto nace la promesa de felicidad? ¿Saben qué me sorprende de todo este relato, hermanos? Me sorprende y es admirable. Escucha por favor lo que te voy a decir. Es admirable ver cómo algunas personas como David, de lo difícil de la situación, de lo grave de la situación, de lo grave de la enfermedad, de lo terrible de la dolencia o del malestar o de la situación en la que se encuentran, hermanos, sacan grandes lecciones para vivir sabiamente en la voluntad de Dios. ¿De dónde sacó David esas palabras? ¿De dónde nace esa bienaventuranza? ¿De dónde nace esa promesa de verdadera felicidad y de abundante felicidad? Porque la palabra bienaventurado, hermano, hago énfasis, significa inmensamente feliz. Pero ¿de dónde sale esa promesa? De en medio de una situación de enfermedad, de malestar en la que se encontraba David. La situación difícil
en la vida del rey, mis hermanos, sirvió para llegar a la conclusión de que hay abundancia, felicidad cuando somos generosos con el prójimo necesitado. Algo más que quiero agregar aquí. David había perdido la salud. Lo acabamos de mirar. Había perdido el gozo quizá. Había perdido esa capacidad de danzar, de remolinear. Quizá no tenía las fuerzas para hacerlo por el efecto de la enfermedad que sentía. Pero había algo que David no había perdido. Aunque la enfermedad lo estaba golpeando, probablemente el dolor lo estaba golpeando, la circunstancia lo estaba golpeando duramente. Pero dentro de su espíritu, dentro de su ser, en lo más profundo de su ser, hermanos, David, ¿sabe qué tenía David? Aparte de la enfermedad que lo golpeaba, David tenía una satisfacción grande dentro de su corazón. ¿Y cuál era esa satisfacción? La palabra satisfacción tradúzcase o entiéndase como también como felicidad. Aunque se sentía enfermo, pero dentro de su ser, David tenía cierta satisfacción al pensar, al recordar cuántas veces en el pasado había ayudado al pobre, había ayudado al necesitado, le había dado la mano al que tenía carencia, le había extendido la ayuda al que había pasado por algún momento de necesidad. Eso en medio de la situación donde se encontraba David, golpeado por la enfermedad, David se consolaba. Para David, al recordar cuántas veces había ayudado a su prójimo necesitado, el pensar en esos actos de generosidad que había hecho en el pasado, aún en medio de la enfermedad, eso le produjo felicidad. Ahora, la Biblia da detalles de muchas veces cómo en el pasado David había ayudado a los necesitados. Y vamos a mirar un ejemplo que David hizo, hermano. Y yo creo que cuando estaba pasando este momento de enfermedad, yo creo que David se acordaba. Porque mire, sí o no, pastor, cuando uno está pasando por un momento de enfermedad, hermano, se presta para meditar, se presta para reflexionar, se presta para recordar lo que has hecho, lo bueno o lo malo. Amén. Y en el caso de David, yo creo que la condición en la que se encontraba, donde se sentía enfermo, era el momento propicio para que David se diera a la meditación, a recordar, a meditar lo bueno o lo malo que había hecho. Y dentro de esos recuerdos, yo creo que estaba presente cuando David fue tremendamente, buenamente, ampliamente generoso con un hombre que estaba necesitado, pobre, desamparado y además estaba lisiado. Y estoy hablando de Mefiboset. Mire el acto tan generoso que David hizo con él. Y yo creo que aunque su alma estaba perturbada, aunque su alma no estaba en la condición óptima, yo creo que el recuerdo de haber ayudado a Mefiboset, el recuerdo de haber cuidado a los pastores, hermanos, del esposo de Abigail cuando andaba en el desierto, todo lo bueno, todo lo generoso que había hecho en el pasado, cuando podía, cuando estaba saludable, cuando estaba fuerte, yo creo que eso le traía satisfacción a su vida. Vamos a mirar segundo de Samuel 9, capítulo 9, segundo de Samuel, capítulo 9, versículo 3. Segundo libro de Samuel. Gloria al Señor. Dice así: el rey le dijo, hablando David: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios?
Oiga, ¿qué clase de hombre era David, hermanos? ¿Qué clase de hombre era David? ¿Qué clase de creyente era David? Mire, David como hijo de Dios era un hombre misericordioso, era un hombre generoso, un hombre que sentía, hermanos, se identificaba con el dolor ajeno. Un hombre que cuando podía ayudar al necesitado lo ayudaba. Un hombre que tenía la capacidad de despojarse de lo suyo para bendecir al que no tenía nada. Esa clase de creyente, esa clase de hijo de Dios era David. David pregunta, estando ya en el trono, teniendo el poder, las riquezas y la autoridad del reino, David pregunta: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl? Mire, me da a entender que David no era un hombre rencoroso. Usted se acuerda todos los males que Saúl intentó, todo el daño que Saúl intentó hacerle a David. ¿Cuántas veces lo quiso matar? Todo el tiempo en que vivió Saúl anduvo tras David, hermanos, persiguiéndolo, cazándolo para matarlo. Pero cuando David llega al trono, en lugar, hermanos, de albergar odio, en lugar de albergar resentimiento, hermanos, él quiso hacer misericordia con los hijos de Saúl, con la descendencia de Saúl. Y pregunta: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Versículo 4. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Versículo 5. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y mire lo que hizo David, la generosidad. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. 7. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre. Se las habían quitado, había perdido todo. Mefiboset en su condición no tenía nada, absolutamente nada de las riquezas del trono donde había estado su padre, donde había estado su abuelo. Hermano, no le había quedado absolutamente nada. Lo habían despojado de todo al morir Saúl. Hermanos, toda la descendencia, hermanos, a todos sus descendientes los habían despojado de todo, de todas las herencias, de todas las riquezas. Pero mire el acto de generosidad de parte de David: te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre en mi mesa. ¿Cómo se llama eso? Generosidad. ¿Cómo se llama eso? Hacer misericordia. Versículo 8, por favor. Y él, inclinándose, dijo: mire por cómo estaba la autoestima de Mefiboset. ¿Hasta dónde estaba la autoestima de Mefiboset? ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿Cómo se sentía Mefiboset? Derrotado, fracasado, prácticamente se sentía un inútil para que se comparara como un perro, imagínense. Y además muerto todavía, sin esperanza, sin riqueza, despojado completamente, pobre, abandonado y además incapacitado, lisiado de los pies. Entonces, en esta historia, por un lado tenemos a un hombre llamado Mefiboset, pobre, lisiado de los pies, abandonado, hermano, necesitado en grande manera. Pero también tenemos a un hombre llamado David, como hijo de Dios, ayudando generosamente a su prójimo.
Por eso cuando David pasó por momentos difíciles, yo creo que estos recuerdos, hermanos, les traían abundancia de felicidad en pensar que cuando pudo hacer el bien, lo hizo incondicionalmente. Pensar y recordar que cuando tuvo la oportunidad de bendecir al pobre, de bendecir al necesitado, de ayudar a su prójimo, hermano, lo hizo. Ahora que estaba enfermo, ahora que estaba, hermano, incapacitado ahí porque no se sentía bien en lo profundo de su alma, lo único que le quedaba era la satisfacción de haber obrado bien cuando estaba sano. Entonces, mi hermano, con este pensamiento, escucha por favor, debes de saber que siempre, siempre habrá verdadera felicidad cuando hacemos el bien al necesitado. Siempre habrá verdadera felicidad cuando ayudamos generosamente al pobre. La ayuda generosa de nosotros hacia los necesitados es una satisfacción para toda la vida. Piensa por favor, ¿cuál fue la última vez que ayudaste a un verdadero necesitado? Acuérdate. Cuando ayudaste al necesitado, cuando le diste la mano al pobre, al que tenía una necesidad, el tan solo pensarlo, hermano, produce felicidad en el corazón. Entonces, hermanos, la verdadera felicidad, la plena satisfacción, hermanos, se encuentra cuando hacemos lo bueno ante los necesitados. La satisfacción de ayudar al pobre es un descanso para el alma en los momentos de enfermedad. Amén. Tenemos el caso de David. Te doy un consejo. La próxima vez que mires a una persona verdaderamente necesitada, no pienses tanto en ayudarle. La próxima vez que la vida, Dios o el destino, como dicen los hombres, te ponga enfrente de tu camino, enfrente de ti, a un verdadero necesitado, y si puedes ayudarlo, ayúdalo, y si puedes bendecirlo, bendícelo. Y estoy hablando de aquel hombre verdaderamente necesitado, estoy hablando de aquella mujer verdaderamente necesitada, estoy hablando del prójimo verdaderamente necesitado, como los huérfanos, los desamparados, los viejitos, las viudas en edad avanzada, los que están enfermos, hermanos, los que tienen alguna capacidad diferente. La próxima vez que tengas la oportunidad de ayudarlos, ayúdalos. Que cuando lleguen los momentos difíciles en tu vida, donde ya no puedas caminar, donde ya no puedas valerte por ti mismo, lo único que te quedará como verdadera felicidad en lo más profundo de tu ser, como una plena satisfacción, es haber ayudado a tu prójimo cuando pudiste hacerlo. Hay verdadera felicidad, hermanos, en ayudar al pobre, en ayudar al necesitado. Atesora la felicidad para tu alma, para cuando vengan a futuro esos momentos difíciles. La satisfacción de haber hecho el bien a tu prójimo será un alivio en los tiempos de dificultad que puedan venir más adelante en tu vida. Eso es lo que nos está enseñando el Salmo 41. De esa verdadera felicidad, hermanos. Regresémonos al Salmo 41. El Salmo 41, en los primeros versículos 41:1, de eso está hablando. De esa felicidad de ayudar al prójimo cuando podemos hacerlo. De esa satisfacción, hermano, de decir, ahora no puedo ni moverme, ahora no puedo caminar. Probablemente para aquel que está en una cama de hospital, desahuciado, hermano, que ya no pueda ni valerse por sí mismo. Pero si en su vida, cuando tuvo el tiempo, cuando tuvo los medios económicamente, cuando tuvo las fuerzas, ayudó al prójimo, ayudó al necesitado, ayudó al pobre, de esa felicidad nos está hablando el Espíritu Santo en el Salmo 41. A esa clase de creyentes generosos que tienen la capacidad de despojarse para ayudar a los que están verdaderamente en necesidad. De esa clase de felicidad
nos está hablando. Y hago mucho énfasis en aquellos que están verdaderamente necesitados. Porque hay gente que sí de verdad está necesitada. No los flojonazos que andan ahí pidiendo dinero en el crucero, teniendo buenos brazos, teniendo buenas piernas. No de esos flojonazos que prefieren andar limpiando parabrisas en lugar de estar metidos en un trabajo, hermano, o en lugar de andar en la obra trabajando. No estoy hablando de esa gente que aparentemente está necesitada. No, porque en este tiempo hay mucha gente que aparentemente está necesitada, pero no lo están. Sino porque son flojos, irresponsables, no les gusta trabajar y prefieren andar viviendo del dinero fácil, se hacen pasar por necesitados. No, estoy hablando de aquel que verdaderamente tiene una necesidad, hermanos. Aquel que quizá no puede valerse por sí mismo. Aquel que está desahuciado. Aquel que no puede ni caminar, aquel que verdaderamente no puede trabajar, esa clase de pobre, hermanos, de esa clase de pobre estamos hablando. Ayudarlos se encuentra verdadera felicidad. Amén. Hay felicidad ahí, hermanos, cuando ayudamos al necesitado. Entonces, esta verdadera felicidad viene como recompensa de parte de Dios por haber hecho el bien a nuestro prójimo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué el Espíritu Santo le llama bienaventurado al que piensa en el pobre? En lo práctico, ¿en qué consiste esa felicidad? ¿O cuál es la base de esa felicidad? Ya les expliqué que hay verdadera felicidad cuando pensamos en el pobre, cuando ayudamos al necesitado. ¿Pero por qué? ¿Por qué el Espíritu Santo le llama bienaventurado? Inmensamente feliz el que piensa en el pobre. Inmensamente feliz será en la tierra. ¿Por qué? Bueno, número 1. Y traigo 6 puntos que rápidamente como balazo se los voy a dar. Amén. Porque el tiempo ha avanzado. Número 1. ¿Saben por qué hay verdadera felicidad en ayudar al pobre, al que de verdad está necesitado? Porque Dios toma en cuenta ese acto de caridad. Todo lo bueno que tú hagas por tu prójimo necesitado, todo está siendo registrado en el cielo. Aún por aquel pobrecito que va acalorado en la calle y quizá va con una carga pesada y se acerca a tu puerta y te toca y te dice: ceñito, señor o señora, ¿me puede regalar un vasito de agua? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Cualquiera que dé un vaso de agua ciertamente no perderá su recompensa. Hasta un vaso de agua que tú le des a tu prójimo en necesidad, hermano, es apuntado en el cielo para que tenga su recompensa. Amén. No le des una coca por salud, mejor una limonada si puedes. Amén. Pero tiene su recompensa. Y saber eso, hermanos, entender eso, conocer eso, que por cada acto de misericordia, por cada acto de bondad o de generosidad que yo le dé a mi prójimo en necesidad, se me está apuntando en el cielo para ser recompensado. Eso produce verdadera satisfacción. Eso produce verdadera felicidad. Ahora mira lo que dice Proverbios 14:31, hablando de esto, porque Dios toma en cuenta la obra de caridad que tú hagas con tu prójimo. Proverbios 14:31. Miren lo que dice: el que oprime al pobre, mire, afrenta a su hacedor. El que se mete con el pobre se mete con Dios. El que le hace mal al pobre se está metiendo con Dios. Ahora, por el lado positivo, mas el que tiene misericordia del pobre, ¿qué hace? ¿A quién honra? A Dios. Fíjese, el que tiene misericordia del pobre lo honra.
Cuando tú tienes misericordia de tu prójimo que está pasando por un momento de carencia difícil, de pobreza extrema, donde le falta todo hasta la salud, y tú eres movido a misericordia, tú estás honrando a Dios. Y por eso el Espíritu Santo, Salmo 41:1, por eso el Espíritu Santo les llama bienaventurados. Amén. Regresémonos al Salmo 41. Bienaventurados. Número 2. Se le llama bienaventurado al que piensa en el pobre, porque en el día malo, mire, porque en el día de necesidad, porque cuando él esté necesitado, porque en el día malo Dios se acordará de su generosidad y lo librará de su necesidad. Mire qué poderoso este pensamiento. En el día malo Dios se acordará de su generosidad y lo librará de su necesidad. ¿Por qué? Porque cuando pudo hacer el bien, lo hizo. Porque cuando pudo ayudar a su prójimo, lo hizo. Porque cuando pudo ayudar al pobre, lo hizo incondicionalmente, sin esperar nada a cambio de su prójimo. Lo dejó a la recompensa, a la misericordia de Dios. Y cuando a él le toque, al creyente generoso, al creyente de corazón bondadoso, misericordioso, cuando le toque pasar por un momento de necesidad, su ayuda vendrá de parte de Dios. Amén. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer si queremos ser felices en la tierra? Estos son principios de vida para experimentar verdadera felicidad en la tierra, hermanos. Que nuestro corazón sea generoso, que nuestro corazón tenga la capacidad de ayudar al necesitado. Y si es de la familia de la fe, con mucho más razón. Y si es de nuestra familia humana, es un compromiso que tenemos, aunque tus hermanos no te lo agradezcan. Si puedes, ayúdalos. Amén. Y si es de la familia de la fe, con mucho más razón. Hay verdadera felicidad. Número 3, se le llama bienaventurado, solamente el versículo 2, al que piensa en el pobre. Se le llama inmensamente feliz. Mire la promesa del versículo 2. Por cuanto pensó en el pobre, por cuanto ayudó al necesitado, por cuanto le extendió la mano a su prójimo cuando lo necesitaba, por cuanto fue bueno y generoso, Yahvé lo guardará y le dará vida. Amén. Así que si tú quieres o eres una de las personas que le dice: Señor, dame abundancia de vida, ahí está la clave para que la vida se prolongue. ¿Quieres vivir largamente hasta llegar con bastón? Estos son principios que nos ayudan a experimentar verdadera felicidad, hermanos, a que nuestra vida se aumente. Mire que la prolongación donde dice le dará vida, está hablando de aumento de vida. Está hablando que la recompensa de una vida extensa viene por tener un corazón generoso, por hacer el bien, por ayudar al prójimo. Número 4, dice que se le llama bienaventurado también porque Dios lo llenará. Dice, será inmensamente feliz en la tierra. ¿Cuántos desean tener esa clase de vida, hermano? Esta calidad de vida. ¿Cuántos desean ser inmensamente felices en la tierra el resto de nuestra vida, el resto de los años, el tiempo que Dios en su gracia, en su providencia nos quiera regalar, nos quiera otorgar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ayudar al prójimo, ayudar al necesitado, no ser egoísta con las bendiciones que tenemos, no ser egoísta con los recursos que tenemos. Pero si no tenemos la capacidad ni para traer un platillo cuando convivimos cada mes, para que mis hermanos coman, ¿cómo vamos a tener felicidad en el alma, hermanos? No tengo la capacidad ni para ayudar a mi madrecita que está enferma.
y mandarle por lo menos para la medicina, teniendo buen trabajo y andar con un buen carro acá en la ciudad. ¿Cómo voy a ser feliz? Hay verdadera felicidad en ayudar al prójimo, hermanos. Y si de tu familia, con mucho más razón. Será inmensamente feliz en la tierra. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, aplicar todos los principios que les he venido enseñando, desde enero. Les vengo enseñando principios de felicidad, principios de felicidad. Amén. Número 5. Por pensar en el pobre, por ayudar al necesitado. Número 5. Lo guardará librándolo de la voluntad de sus enemigos. ¿Cuántos tienen enemigos? Levanten la mano todos los que tengan enemigos. Yo soy el primero. Y estoy hablando para que lo apliquen discernimiento espiritual. Si tú supieras cuántas criaturas perversas del infierno luchan contra ti para matarte, para destruirte, para destruir tu casa, para destruir tu familia, para hundir a tus hijos en el mundo, en la perdición. Esos son tus enemigos. Amén. Yo estoy consciente de que en el infierno se le puso un precio a mi cabeza. Amén. Pero aquí yo encuentro la manera de cómo evitar que el diablo, los demonios, que son enemigos de mi alma, tomen ventaja sobre mi vida, tomen ventaja sobre mi casa, tomen ventaja sobre mi matrimonio, tomen ventaja sobre mi familia. Aquí yo encuentro la manera de cómo evitar eso. Aquí yo encuentro la manera. La sabiduría de Dios me dice que si yo tengo un corazón generoso, que si yo tengo compasión, que si yo soy misericordioso, la sabiduría de Dios me dice que por ser generoso, ser como Dios, Él me librará de que mis enemigos no se adueñen de mi persona. ¿Se da cuenta, hermano? Vale la pena ser como Dios. Es que ser generoso es ser como Dios, hermanos. Porque el primero que dio en la creación fue Dios. El ejemplo más grande de dar al prójimo es Dios, que dice San Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, se entregó, dio. No escatimó ni a su propio hijo, dice en otra parte de la Biblia. El ejemplo más grande de generosidad es el Padre, hermanos. Cuando somos generosos, cuando tenemos la capacidad de ayudar a nuestros hermanos necesitados, dice Dios, no dejaré. Bueno, regresémonos, me cambiaron el texto. 41:2. No permitiré que sea entregado a la voluntad de sus enemigos. Qué poderoso es esto, hermano. Número 6. Mire lo que dice el versículo 6. Número 6, vamos al versículo 3. Mire. Otra de las recompensas por ser generoso. Yahvé lo sustentará en el lecho del dolor. Aquí donde yo quiero que usted le ponga sabiduría, hermanos. Por ayudar al prójimo, por ayudar al necesitado, el Espíritu Santo le llama bienaventurado, inmensamente feliz. Porque aun cuando esté enfermo, dice que Dios lo sustentará. ¿Y qué es sustentar? Le dará fuerzas. ¿Mande? Lo sostendrá. Aunque la enfermedad lo esté golpeando, aunque la dolencia lo esté golpeando, pero Dios lo tendrá agarrado de su mano. Aunque esté
tendido en la cama del hospital, pero la mano de Dios estará sobre él, hermano, agarrándolo, sustentándolo para levantarlo de ese lecho de muerte, de ese lecho de dolor, por cuanto se entregó, por cuanto ayudó a su prójimo, por cuanto fue generoso, por cuanto fue bueno. Oh, mi hermano, vale la pena ayudar al necesitado. Yo sé que no es fácil. ¿Saben por qué no es fácil? Porque por naturaleza somos egoístas. ¿Y saben por qué no es fácil? Porque muchas veces por ayudar al prójimo, mucha gente aprovecha de la nobleza de uno y hasta lo defraudan. Pero tenemos que seguir ayudando a los necesitados. No por un corrupto, mentiroso, hipócrita que nos defraudó, ya vamos a cerrar el corazón para no ayudar al necesitado. No, hermano, hay que seguir haciéndolo. Porque ahí se encuentra felicidad. El número 6, lo sustentarás en medio de la enfermedad, dándole fuerza. Y dice, mullirás toda su cama en su enfermedad. En otras palabras, acabará con la enfermedad. ¿Qué será mullir? ¿Cómo entiende usted la palabra mullir? A ver, pónmelo en la Nueva Versión Internacional, para que entendamos con más claridad ese texto. Mire, en otra versión de la Biblia, ¿cómo dice? El Señor lo confortará cuando esté enfermo, lo alentará en el lecho del dolor. Yo lo puedo, esa experiencia o ese favor de Dios lo puedo resumir en una sola palabra: será restaurado. Le será restaurada la salud. Regrésame a la versión normal. Amén. Mire, ahí, en la versión de las Américas lo dice más claro. El Señor lo sostendrá en su lecho enfermo, en su enfermedad restaurará su salud. ¿Cuántas recompensas vienen, hermanos? Mire, créeme, cada vez que tú das a tu prójimo, es más lo que tú podrás recibir de parte de Dios que lo que tú le podrás dar a aquel pobre necesitado. Es más lo que recibirás de Dios por algo mínimo que tú te desprendas. Es más la ganancia, el favor, la gracia, la bendición que recibirás de parte de Dios, hermanos. Vale la pena entonces. En conclusión, siempre habrá felicidad en hacer el bien al necesitado. Siempre habrá felicidad en ayudar generosamente al pobre. Te doy un consejo. ¿Estás pasando por un momento difícil en tu vida? Levanten la mano todos los que están pasando por algún momento de enfermedad. Sean sinceros. Todos los que están pasando por un momento difícil. ¿Sabes cuál es el consejo que les puedo dar, hermanos, para ustedes en esta tarde? Busca a quien ayudar. No te encierres en esa enfermedad que te está golpeando. No te encierres en esa dolencia que te está golpeando. En medio de la enfermedad, levántate con las fuerzas del Señor. Levántate en el nombre de Jesús y busca alguna persona que esté pasando en una situación mucho más complicada que la tuya, en una situación mucho más difícil que la tuya. ¿Y por qué les digo esto? Porque David, en medio de su enfermedad, él entendió que había verdadera felicidad y verdadera satisfacción ayudar al pobre. Yo quiero terminar con estas palabras. El cristiano de corazón generoso, escucha lo que voy a decir. El cristiano de corazón generoso es la mano de Dios en la tierra, ayudando al pobre en medio de su necesidad. ¿Se escuchaste lo que dije? El cristiano de corazón generoso es la mano de Dios en la tierra, ayudando al pobre en su necesidad. Último texto, Proverbios 19:17. Proverbios 19:17.
17. Considéralo. A Yahvé presta el que da al pobre. ¿Qué sucede en lo espiritual cuando tú le das una ofrenda a tu amigo necesitado? Una ofrenda, no un préstamo, una ofrenda. Cuando tú le das una moneda a ese niño de la calle que anda pidiendo o que anda vendiendo, a ese ancianito que va caminando, a ese hermano que está enfermo y quizá perdió hasta el trabajo y no tiene para comer durante la semana. ¿Qué sucede cuando tú ayudas materialmente, económicamente al pobre, al que tiene verdadera necesidad? ¿Qué sucede? ¿Cómo lo toma Dios? Esa ofrenda que tú le das al que está necesitado, ¿cómo lo toma Dios? Como un préstamo. Y sabes, Dios no es mala paga. Te aseguro que te paga bien. Te aseguro que lo que tú le prestes a Él, dándole al pobre, Dios te lo recompensará, hermanos, abundantemente. ¿Cuánto estamos entendiendo esto? Cada vez que tú ayudas al pobre, al necesitado, a la viuda, al huérfano, al desamparado, al que no tiene nada para comer, que de verdad está necesitado, cada vez que tú le das algo, Dios lo toma como un préstamo. Amén. Y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Póngase de pie, por favor. Ahora entiende por qué el Salmo 41:1, ponlo ya para que quede fijado en la conciencia. 41.